siempre fue tranquilo, pero iba directo. Siempre. No. Directo. Nunca se me olvidó la primera vez que nos llamó a todos para las eliminatorias del Mundial del 90. Nunca. La primera reunión. Llegó todo el mundo. Pelado, todos pelados. Todo el mundo contento. De la selección. ¿Quién ya? Pacho Maturana. A mí. ¿Cómo eran los llamados en esa época? A la casa de uno, el Claro, teléfono fijo. Claro. Atendían los padres, la novia, la esposa. Claro, el ¿no? club, y sí, la radio, y uno se enteraba. ¿Vos cómo te enterás? ¿Quién te llamó para Por la primera convocatoria? la tele. ¿En la tele? Sí. Estabas pendiente y de repente escuchaste tu Sí, nombre. estaba viendo noticiero. Y la lista. Y llegó. Bueno, ahí Por está. eso es un crack, porque mantiene algo que está escaseando, gratitud. Sí, señor. Una gratitud y admiración por la persona que lo Sí. vio, Pacho Maturana. Y la primera pregunta que me nace, y aprovechando al profe Nelson, es ¿en qué momento Maturana tiene en la cabeza al pibe Valderrama como el eje de esa selección que va a tener, que va a durar tanto tiempo y que le va a dar tantos logros a Colombia? Carlos, yo creo que en el primer momento que Maturana coge la selección Colombia, que fue a Bolivia, cuando llegó y allá vino pues muy contento con el trabajo que se había hecho. Y empezamos a hablar de lo que había pasado y de qué se podía mejorar. Y lógico, Pacho lo primero que hizo fue pensar en que la selección que había era muy buena y que con Redín y Valderrama se podía complementar un trabajo que ya tenía tiempo, porque era, por ejemplo, Leonel, Chicho, Barrabás, y más arriba Valderrama, Redín, que jugaba mucho en el Cali, y estaba Galeano, y pensó inmediatamente también en Iguarán, le podía dar fuerza y velocidad al ataque de Colombia. Y era como complementar eso, pero tenía Pacho sin papel porque decía, bueno, pero ¿cuántos jugadores vamos a llevar? Y cuando se hizo la cuenta eran como 10 jugadores y no 2. Bueno, hay que tener en cuenta los demás equipos porque la gente se va a quejar de que son jugadores solo del Nacional. Pero inicialmente, por los primeros partidos, no había que tener pena, había que tener la defensa nacional, los volantes defensivos de Nacional, Valderrama, Redín. Él le gustaba mucho, lógicamente, el movimiento de Juan Galeano, el cabeceado y todo eso. Y pensó que igual era una parte muy importante porque era muy fuerte, muy rápido. Sí. No sé, me disculpa que lo diga aquí al aire. No sé si nuestro equipo de producción le puede mejorar un poquitico más el audio al profesor Nelson Gallego. Sí, para que... ¿Cierto? Sí, porque se nos está robotizando el sonido y es muy bueno, muy importante porque es parte de la historia, Claro, de la construcción claro. de ese proyecto de 1990. Nace en esa selección preolímpica, que es una selección preolímpica que convoca a León Londoño Tamayo porque no tenía plata. Ya había hecho un experimento similar con el Deportes Tolima para unos Juegos de Odesur. No había dinero y entonces, como no tenía dinero la federación, que hoy tiene en solo tesorería 280.000 millones de pesos, mira, hoy estamos en las vacas gordas, en esa época eran vacas flacas, entonces le piden al Atlético Nacional, que ya se había convertido en un equipo de puros criollos, el por qué no asume con la camiseta de Colombia la responsabilidad de enfrentar ese torneo preolímpico. Le agregan 2 o 3 jugadores, pero la base, la estructura, el estilo de juego era el del Atlético Nacional. Y hablando del pibe Valderrama, apelo a su memoria y a su experiencia, haberlo visto en sus comienzos con el Deportivo Cali, con Millonarios. ¿Ya pintaba ser ese jugador que fue? O sea, era un jugador que uno decía, hombre, este va a llegar, este nos va a sacar. Yo no sé si Castel tiene la misma percepción, pero los 10 en Colombia, ¿sí? Usted encontraba laterales jóvenes, defensores centrales jóvenes, atacantes jóvenes, pero los números 10, los armadores, siempre se demoraron en madurar. Y recuerde que Carlos Valderrama a los 25 años, de 25 a 26 años, pasa de Millonarios al Deportivo Cali. Y es ahí donde revienta. Y si usted se pone a hacerle el seguimiento, excepción propia y honrosa de James Rodríguez, la mayoría de ese tipo de conductores solo después de los 25, 26 años reventaron.
aparecieron. Pero, A ver, pero lo de Valderrama ya se veía, ¿cierto?, en el panorama, Castel, desde juvenil. Mire, a mí me tocó sufrirlo en la selección Magdalena. Aquella famosa selección Magdalena que se paseó por todo el país en aquellos torneos interdepartamentales que se hacían. El pibe ya era el pibe Valderrama, el del afro, el que conducía aquella selección Magdalena. Y nos ganaban aquí al Atlántico. Un día recuerdo que nos hicieron 4 goles. Y yo creo que en aquella época también había además los números 10, la mayoría, por no decir todos, de los grandes equipos eran jugadores del extranjero. Entonces le costaba más al número 10 colombiano. Tienes razón, claro. Y ahora, a mí me pareció inteligentísimo lo de Pacho. Digo, me gustó lo de Bolivia, el preolímpico. Redín era el conductor de esa selección en aquella época, allá en ese torneo. Si a esta selección, con Redín, le incorporo a su mejor socio, que es el pibe, seguramente vamos a mejorar, como efectivamente se mejoró la selección. Bueno, recuerde, profe, que fueron los que marcaron los goles en el Mundial de Italia 90, en la cancha del Bologna. Redín y Valderrama, si no estoy mal. Redín hizo goles. Sí, claro. No, hizo más de en una pared. Sí. Hace una pared. El pibe con Redín hace una pared, tac, 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 y hace un amague el pibe así. Bueno, ese fue el 2-1 contra Camerún. La doble en pared. Emiratos hizo gol el pibe. Contra Emiratos, que el lo dirigía dirigía Carlos Alberto Parreira de Emiratos Árabes, sí. Exactamente. ¿Iba a anotar algo, profesor Nelson Gallego, ya que ya mejoramos el sonido? Sí, Javier, es que con el pibe pues hacía todo muy fácil. Cuando Pacho lo incorpora a la selección y ve 4 o 5 entrenamientos, se da cuenta que efectivamente Carlos va a manejar la selección, o sea, dentro del campo de juego. Porque jugaba un toque, jugaba 2 toques, se giraba, ya tiraba pases profundos o no, o se acercaba y lo hacía jugar en corto, o cambiaba de frente. Se dio cuenta inmediatamente que había un super líder ya hecho en Colombia para ese tipo de selección. O sea, todo se fue dando muy fácil para que la selección hiciera lo que hizo en ese momento, que fue tal vez uno de los mejores equipos que se han formado en la historia de las selecciones Colombia. Lo acaban de ver, el guascazo que le mandaron al pibe Valderrama, ¿cierto? No se paró a chistar, que eso fue parte de lo que claro, en alguna vez declaró Ruggeri, que ellos salían a buscar al pibe Valderrama a ver si lo hacían emberracar para que lo echaran y que Valderrama parecía que no sintiera cada patadón que le mandaban. Eso del pibe era fabuloso, Nelson. Era increíble la manera como Carlos aguantaba la pelota. Es que yo te hablo siempre de los jugadores que tienen habilidad y todo, siempre te hablo de la fuerza. Es que Carlos era un diferente en cuanto a eso. A Carlos le daban la pelota, la paraba y el que venía de atrás a pegarle rebotaba generalmente, rebotaba. Carlos muchas veces no se daba ni cuenta quién venía y lo atacaba de atrás. Entonces Carlos lo que más se aseguraba era la posibilidad de no perder la pelota. A Carlos había que hacerle foul. Le hacía una jugada corta y si te giraba ya te ponía una pelota profunda. Pero lo primero que Carlos mantenía era la posición de la pelota. Eso es lo que yo le digo cuando le dirijo a los jugadores de fútbol, digo, piense siempre en no perder la pelota y en entregarla bien. Eso hace que el fútbol se vuelva más fácil. Bueno, Carlos tenía eso siempre presente y por eso pues, yo creo que el jugador más destacado que hemos tenido en ese aspecto en el país. Pues. Bueno, entonces... Déjame decirle, Carlos, que sé que vas a pasar para la siguiente respuesta del pibe, algo que para mí es muy importante en esa clase de personajes. Mire la alegría con la que cuenta, la emoción y hasta la capacidad de sorprenderse de que lo hayan llamado a la selección Colombia. O sea, si a un jugador, a alguien como el pibe, con la calidad del pibe, le dio algo en el corazón porque lo llamaron. O sea, él no era sabido que ya lo iban a llamar. O sea, él siente todavía la emoción del que supuestamente es... Cuando él debería estar así acostado, relajado, sabiendo que lo iban a llamar. No, él todavía se sorprende. No sé, hay algo ahí de una humildad maravillosa que por eso lo hizo como lo hizo al pibe.